¿Existe esto conocido como reponer horas de sueño? Mira, sí y no. Sí te va a ayudar de cierta medida a sentirte descansado. Ese día. Sí, ese día, exactamente. Pero te va a trastornar todos los demás. Ándale, exactamente. O a la larga, no, es una deuda que no se puede saldar. Hola, bienvenidos a RoberHost, una charla sobre salud y bienestar. En esta que es la segunda temporada y en particular nuestro segundo capítulo de la misma. Tenemos un invitado muy especial, no habíamos tenido esta especialidad en nuestro programa, pero después de varios intentos ya por fin se nos hizo. Estamos con el doctor José Garza, que es psiquiatra. Y en particular, porque hay muchas cosas que podemos hablar de esta especialidad, el día de hoy estamos muy orgullosos y contentos de tenerlo porque tiene una maestría en ciencias de la medicina del sueño. Aunque no lo crean, sí existen especialistas, en particular con el psiquiatra, para poder tratar a las personas que batallan para dormir, las cuales somos muchos. Doctor José, muchas gracias por estar aquí en el programa. No, muchas gracias por la invitación. Qué padre que pudimos concretar, en particular yo, por ejemplo, aunque hice hace poquito un reel acerca de tips para dormir mejor, es un tema que para mí es nuevo. Entonces, me encantaría aprender de lo que hoy nos vas a platicar en cuanto a este problema. Claro, sí, digo, la medicina del sueño y en particular los problemas del sueño son súper amplios, ¿no? Entonces hay mucho de qué platicar al respecto. Lo peor del caso es que mucha gente seguramente ya está acostumbrada a ser así y lo toma como algo, lo normaliza, ¿verdad? Cuando no debería. Sí, definitivamente, ¿no? Recuerdo una anécdota cuando yo era estudiante de medicina. Me tocó rotar en un hospital psiquiátrico y la psiquiatra que estaba a cargo de los estudiambres, me acuerdo que dijo, para nosotros los psiquiatras en algunas ocasiones puede ser una especialidad un poquito frustrante porque muchos de nuestros pacientes no llegan a curarse, ¿no? No es como una gripa que eventualmente te curas, ¿verdad? Claro. En algunas cuestiones psiquiátricas, eso es un tratamiento que se tiene que dar de por vida, un seguimiento para que la persona no empeore, por así decirlo. Pero no hay una curación en algunas patologías, ¿no? Pero hablando del tema del sueño, no es el caso, ¿verdad? Exactamente. Y fíjate que ahorita que lo mencionas es muy importante porque en la mayor parte de los pacientes psiquiátricos podemos tener un impacto muy fuerte si les ayudamos a dormir, okay, ¿no? De hecho, inclusive, digo... Independientemente de lo que traigan. Sí, ajá, definitivamente. Y ahí, de hecho, siempre se ha reconocido como un enlace muy fuerte entre síndromes psiquiátricos, por ejemplo, depresión, ¿no? Ansiedad y el insomnio, ¿no? Okay. Entonces, siempre que nosotros le ayudamos a un paciente a dormir, mejora, ¿no? Okay. Aquí tengo yo presente, por ejemplo, una frase de uno de mis maestros, el doctor Omar Caguas, que él siempre nos decía, y le dice a sus pacientes también, ¿no? Tu día no empieza en la mañana, o sea, tu día empieza el día anterior que te vas a dormir, ¿no? O sea, si te acuestas a una buena hora y duermes bien y tu calidad del sueño es buena, vas a tener un buen día al siguiente día, ¿no? Entonces, particularmente psiquiatría es un área en donde tenemos mucho impacto si le ayudamos a un paciente a dormir bien, ¿no? Desde luego, y mucha gente, incluyéndome yo, muy mala higiene del sueño, acostumbramos a hacer cosas antes de dormir que a lo mejor nos lo quitan, ¿verdad? Hay quienes dicen inclusive que en la noche es cuando la gente es más creativa, ya está desvelándose y se va trastornando todo, ¿no? Yo creo, José, que es bien importante que la gente entienda. Digo, obviamente el dormir es para que descanses, pero hay un montón de cosas que pasan en este periodo que nadie sabemos. Claro. Estaría muy padre si nos compartes. Fíjate, es muy interesante el proceso del sueño y del dormir. Porque muchos también lo tenemos conceptualizado como un proceso pasivo, ¿no? O sea, yo voy y me acuesto a mi cama, ¿no? Me pongo en off. Me pongo en off y ya, no pasa nada durante el sueño, estoy apagado. Y en realidad no. Estás más prendido que nunca. Exactamente, ¿no? Están pasando un montón de cosas. Inclusive históricamente, por ejemplo, en el siglo XIX se pensaba que el sueño era un proceso totalmente pasivo, que de hecho la persona dormía porque dejaba de llegar suficiente flujo sanguíneo cerebral y se quedaban dormidos. Esa era la teoría que tenía. Esa era la teoría del siglo XIX. Okay. Entonces, ya recientemente sabemos que no. O sea, de toda la historia del siglo XX, neurociencias y demás, sabemos que de hecho el sueño es un proceso muy activo, ¿no? Y a grandes rasgos, ¿qué es lo que pasa, no? Tenemos diferentes etapas del sueño, ¿no?
Bueno, primero vale mucho la pena mencionar que todos los seres humanos tenemos un ciclo circadiano, ¿no? Que es nuestro reloj biológico interno, ¿no? Y en la mayor parte de nosotros dura más o menos 24 horas, en realidad un poquito más, como 24 horas y media, ¿no? Okay. Y entonces, generalmente, casi todos estamos programados para dormir en la noche. Y eso es muy importante porque luego, si uno trata de dormir en el día cuando no es... No estás acostumbrado. Exactamente, no es un sueño tan reparador. Sí, porque hay gente que tiene ya la siesta de que si llegan las 4 de la tarde y si no la tienen ya están de mal humor, ¿verdad? Sí, o por ejemplo, lo que tú platicabas ahorita que también pasa mucho, personas que se desvelan mucho, ¿no? O que tienden a deprivarse de sueño y dicen, bueno, no pasa nada porque me duermo un ratito en la mañana. Ajá. Sí, pero en realidad no es un proceso tan reparador como el dormir en la noche. Entonces, este reloj biológico nos lleva a dormir en la noche, ¿no? Okay. Y después de eso, ya una vez que nos empezamos a quedar dormidos, tenemos diferentes etapas de sueño. A grandes rasgos hay 2 etapas de sueño, ¿no? Lo que llamamos el sueño de movimientos oculares rápidos, ¿no? El REM. El REM, exactamente, por sus siglas en inglés. Como el grupo REM. Ajá. Y el sueño de no movimientos oculares rápidos o sueño no REM, ¿no? Okay. A su vez, el sueño no REM se divide en diferentes etapas, que es 1, 2 y 3. Sí, esa etapa es más larga porque hay más etapas, ¿no? Exactamente. Ajá. Y generalmente ocupa más la primera mitad de la noche, ¿no? Okay. Y el sueño REM, ¿no? Es la etapa de sueño un poquito más profunda, por así decirlo. ¿Esa es la más reparadora? Es la más reparadora cerebralmente hablando. Ok. ¿Sí? Entonces, generalmente esa está más presente en la segunda mitad de la noche. Ok. Entonces, vamos transicionando y generalmente pasamos por todas las etapas del sueño en diferentes ciclos durante la noche, aproximadamente 4 o 5 ciclos, y cada ciclo dura 1 hora y media, okay, más o menos, ¿no? Entonces, entre más ciclos mejor. Entre más ciclos un poquito mejor, exactamente. Casi todos estamos con nuestro ciclo circadiano y nuestro reloj interno programados para dormir 7 horas y media, 8 horas. Eso es lo ideal. Es lo ideal, exactamente. Ya menos de 5 horas, casi siempre en todos los pacientes lo consideramos como algo patológico, y más de 10 horas también hay que prender un poquito ahí el foquito rojo de que algo malo pudiera estar pasando. Hay gente que está acostumbrada a eso durante años, ¿no? Sí, exactamente. Viene cargando con poquitas horas de sueño. 4 horas y media inclusive por día y demás, ¿no? Okay. Y cada una de estas etapas es diferente. Lo que nosotros hacemos para medir las etapas es a través de un electroencefalograma, ¿no? En donde se le ponen los electrodos en la cabeza del paciente y demás, y medimos las ondas cerebrales. Pero a grandes rasgos, ¿qué cosas importantes pasan? En la etapa 2 de sueño no REM empezamos a tener algo que se llaman usos de sueño, y esos usos de sueño también nos indican que hay algo que se llama consolidación de la memoria, ¿no? Entonces, por ponerlo de cierta manera, las cosas que van pasando durante el día las vamos guardando en nuestra memoria a corto plazo, y cuando dormimos, esas memorias pasan de memoria de corto plazo a memoria de largo plazo, ¿no? Entonces te acuerdas durante mucho tiempo. Exactamente, ¿no? Si no dormiste bien, lo vas a olvidar. Exacto. O por ejemplo, yo también algunas veces le platico a los estudiantes de medicina, no les digo, oye, la verdad, si tú te quedas despierto toda la noche estudiando, pues, a lo mejor eso te va a servir para el examen, pero no te vas a acordar después de eso. Exactamente. Luego cuando estés en el ENARM, exactamente, ya no va a servir de nada. Ándale, o enfrente de un paciente, ¿no? Ajá. Entonces, eso es algo que vemos durante el sueño. También en la etapa 3, que es la que llamamos sueño de ondas lentas, hay procesos de reparación corporal, ¿no? Metabólicos. Okay, se liberan hormonas, ¿no? Se empieza a reparar el cuerpo. Y en el sueño REM, ¿no? Que generalmente es cuando tenemos nuestros sueños más vívidos, por así decirlo, son los sueños que tienen una línea narrativa, que están cargados de emociones, etcétera, etcétera, de los que nos acordamos más. Es el proceso más reparador cerebralmente hablando, ¿no? Okay. Es cuando se termina de consolidar la memoria, es cuando podemos, también nuestros procesos emocionales se tienden a consolidar un poquito mejor y demás, ¿no? Entonces, a grandes rasgos vamos ciclando por todas estas etapas del sueño y diferentes cosas van pasando, pero el sueño es, en primer lugar, para el cuerpo, ¿no? Para reparar metabólicamente el cuerpo, segundo, para el cerebro, lo emocional y la memoria. Entonces, muchas personas que a lo mejor tienen distintas enfermedades, desde un principio, como no está durmiendo bien, pues entonces esas enfermedades pueden exponenciarse. Claro, exactamente. De hecho, es una pregunta y no tenemos la respuesta al 100% de qué tanto, por ejemplo, la deprivación del sueño causa depresión, que tanto la depresión causa insomnio. Se hace tautológico, no sabes qué fue primero, si el huevo o la gallina. Exactamente, sí. No lo tenemos bien claro, ¿no? Parece ser que algunos pacientes se deprivan de sueño constantemente y van causando este tipo de alteraciones emocionales. O viceversa. Sí, que tienen como ciertas alteraciones emocionales que van causando... Pero en cualquiera que sea el caso, que es lo interesante, aunque es un ciclo vicioso, un círculo vicioso, pues con que atiendas el dormir bien,
lo otro mejorar. Definitivamente, ¿no? Empieza a mejorar bastante. Aparte, en cuanto a una percepción subjetiva, ¿no? O sea, mi día es mejor si yo siento que descansé, estoy menos irritable, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, luego la gente pues no durmió bien y anda abusando a lo mejor de energizantes. Y, digo, no nomás me refiero al café. O sea, digo, algunos estudiantes de medicina que teníamos guardias, pues ni modo, pues el Monster o algo así para poder aguantar, ¿no? Claro. Digo, son otras condiciones, pero hay gente que lo hace de cualquier forma. Ok, entonces bien impresionante todo lo que sucede mientras dormimos. Entonces no subestimar el descanso. Exactamente. Muy bien, ahora, porque una persona pudiera estar durmiendo mal. Me imagino que es multifactorial, pero te topas con muchas cosas de estas en la consulta. Claro, definitivamente. Mira, a grandes rasgos, generalmente cuando conceptualizamos esta cuestión del dormir mal, hablamos de lo que llamamos como el proceso de las 3 P's, ¿no? Que llamamos factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes, ¿no? ¿Qué puede hacer? O sea, ¿qué es un factor predisponente? Algo que yo ya traigo que hace que sea más fácil que yo empiece a dormir mal. Puede ser genética, ¿no? Puede ser una cuestión temperamental. ¿Se puede heredar esto? Sí. O sea, sí hay estudios en donde hay ciertos genes que predisponen un poquito más al insomnio, a periodos más largos de sueño, a desfases de los ciclos, ¿no? Hay lo que llamamos cronotipos, por ejemplo. La mayor parte de las personas, el 95% caeríamos dentro de lo que llamamos un cronotipo intermedio, ¿no? Entonces, nuestro periodo de sueño es como entre 11 de la noche, 7 de la mañana, más o menos. Sería lo ideal. Sí, pero luego hay cronotipos vespertinos o hay cronotipos matutinos, ¿no? Se tienden a dormir más tarde o más temprano y eso es algo genético, ¿no? De hecho, muchas veces lo platicamos con los pacientes y el paciente te dice, sí, en mi casa todos son súper desvelados, ¿no? A todos les encanta. O mamá y papá toda la vida... O sea, a lo mejor lo aprendió desde chiquito. Exactamente, ¿no? Entonces, esos factores predisponentes como la genética o el temperamento, hay personas que tienden a ser un poquito más preocuponas, ¿no? O sea, ser más aprensivas con sus cosas. Entonces, fácilmente, no tuve un problema en el trabajo, me peleé con mi pareja, pasó cualquier cosa, no puedo dormir. ¿Sí? Entonces, eso es un factor predisponente. Y luego están los... Perdón que te interrumpa, también sería ahí el celular. Bueno, ahí yo lo metería dentro de los factores precipitantes. ¿Qué es lo que sigue? Sí, exactamente, ¿no? Entonces yo tengo una predisposición a que mi sueño es más ligero, a desvelarme, a que más fácilmente se me interrumpe el sueño y luego le agrego un factor precipitante, ¿no? El factor precipitante era esto último que yo mencionaba, ¿no? Una pelea, una dificultad, algo por el estilo, el celular, la tele. Sí, porque hay gente que pues, está en el TikTok hasta bien tarde. O sea, nomás voy a ver tantito y ya pasó más de una hora, ¿no? En la cama. O los videojuegos, por ejemplo, también, ¿no? Todo ese tipo de cosas pueden ser cuestiones como, llamémosle como insultos, ¿no? A nuestro cerebro que hacen que se empiece a interrumpir el sueño. Hay personas que no, y a veces uno lo platica, ¿no? Y dice, no, bueno, pues es que, no sé, mi hermana sí se desvela con el celular, o sea, o se queda con el celular y se queda dormida súper profundo. Pues sí, ella, ¿no? O sea, tú tienes otros factores predisponentes diferentes, ¿no? Entonces luego hay estos factores precipitantes en donde el paciente recibe algo, ¿no? del exterior que hace... ¿Es ambiental? Es ambiental, exactamente. Y luego ahí hay otra cosa que se llaman factores perpetuantes. Y esos factores perpetuantes generalmente son conductas compensatorias, ¿no? Entonces, por ejemplo, no dormí bien, me voy a quedar en la cama toda la mañana para poder descansar. Eso hace que tu sueño se fragmente aún más, ¿no? No dormí bien, anoche me dormí a las 4 y me levanté a las 11, entonces me voy a ir a dormir tarde hoy también. Eso sí hace que se siga perpetuando. Voy a dormir siestas en la tarde, eso hace que se siga perpetuando, ¿no? Entonces, de cierta manera, por así decirlo, tenemos algo que nos predispone, algo ambiental que nos interrumpe y luego nosotros mismos muchas veces para tratar de compensar perpetuamos el mismo problema. De alguna enfermedad, por ejemplo, de depresión, digo, a veces es medio polarizado, ¿no? Hay gente que duerme todo el tiempo y hay gente que al revés, que no duerme, ¿no? ¿Sería en alguno de estos factores o ya esa parte? Bueno, ahí sí ya puede entrar un poquito dependiendo del tipo de depresión, ¿no? Lo que llamamos como las depresiones más melancólicas o las más clásicas, por así decirlo, duermen menos, ¿no? O sea, tienden a tener insomnio, ¿sí? Las depresiones atípicas tienden a tener hipersomnio, ¿no? Entonces digo... ¿Que es para bloquearse de la realidad de alguna forma? Un poco, de cierta manera, sí. También existe más fatiga, menos deseo de salir de la cama, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces en la depresión lo que sucede es que hay como como la persona estuvo sometida a mucho estrés, por ejemplo, por un duelo o por algo por el estilo, queda hiperactivada, ¿no? Entonces no se puede apagar, no se puede quedar dormida. Sí, o hay otros síndromes depresivos distintos que pueden ocasionar que la persona duerma más o que se quiera quedar más tiempo en la cama. Qué interesante, José. Entonces,
para una consulta de este tipo, ha de ser un trabajo pues muy laborioso y detallado determinar cuáles son las causas de este paciente de todas las que acabas de decir, ¿verdad? Claro. ¿Eso te das cuenta por el interrogatorio? Sí, en general lo que hacemos es platicar, y eso es importante, ¿no? Porque muchas veces, están los estudios de sueño, y hay muchos y son importantes, ¿no? Pero no hay que saltarnos la parte del interrogatorio, ¿no? Primero interrogas, a ver qué hay detrás. ¿Qué hay detrás, no? O sea, ¿cuál es la queja, no? Y bueno, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es interesante. Últimamente ya ves que están mucho la cuestión de los Fitbits, los Sí, claro, Apple Watches y demás. Los relojes. Ajá, y todos te dicen cómo estás durmiendo, ¿no? Okay. A mí me ha tocado ver pacientes, ¿no? Que llegan y te dicen de que, ¿Son oye... confiables o no? No tanto en realidad, ¿sí? Exacto. Que llegan y te dicen, oye, es que mi Apple Watch... Es que Pepe anda en esas. Ajá, sí. Te dice, mi Apple Watch me dice que yo no dormí bien. Ajá. Y luego ella empieza a preguntar, oye, pues estás durmiendo 7 horas y media, estás descansado, no te estás quedando dormido durante el día. Pues en realidad no hay mucho problema, ¿no? Pero sí, o sea, esto genera a veces este tipo de preocupación. Entonces lo que hacemos es tratar de ver, bueno, primero, ¿qué es lo que está pasando, no? Está acortada la duración, el paciente siente que no se puede quedar dormido bien, está cansado durante el día. ¿Cuál es la queja, no? Y de ahí empezamos a averiguar cuáles son las causas. Muchas veces vemos que es una cuestión meramente conductual, ¿no? O sea, en realidad el paciente se está deprivando de sueño, se está durmiendo más tarde, se está despertando antes, etcétera, etcétera, o se está durmiendo toda la mañana y demás. Entonces, muchas veces con una cuestión conductual es más que suficiente. Y hay otras veces que ya entra una cuestión un poquito más compleja, ¿no? Podemos ver, no sé, un trastorno de pánico, una depresión, un trastorno bipolar, alguna otra cosa, o a veces inclusive sin darse cuenta con otros tratamientos médicos, hay fármacos que pueden llegar a causar insomnio, ¿no? Que pueden llegar a causar somnolencia durante el día y demás. Entonces, con un buen interrogatorio y en algunas ocasiones tal vez también con una polisomnografía, como mencionabas, que es el estudio en donde, bueno, platícanos cómo funcionaría ese estudio. La polisomnografía. Ajá. Sí. Con eso ya sabrías más o menos por dónde, ¿verdad? Sí, también depende del tipo de trastorno del sueño que estemos sospechando, ¿no? Pero sí, la polisomnografía es el estudio más completo que tenemos, ¿no? Okay. Y en lo que está basado es te invitan a dormir. Ajá, básicamente. Entonces, en un laboratorio del sueño vas y te quedas a dormir y medimos diferentes parámetros fisiológicos, ¿no? ¿Hay indicaciones previo a este estudio? Sí, primero que nada tenemos que revisar, por ejemplo, si estás tomando medicamentos, tenemos que ver si vale la pena suspenderlos. Okay. ¿Sí? O sea, a lo mejor, no sé, si es un medicamento para la diabetes, pues no, ¿no? Pero si son medicamentos psiquiátricos, ¿no? O algo más que pudiera alterar la arquitectura del sueño. Sí, un ansiolítico o un antidepresivo, pues hay que quitarlo. Exactamente, okay. Eso sí. Sí, y con anticipación para que no nos vaya a alterar el estudio de mala manera. Okay. ¿No? También tenemos que ver que el paciente no tenga insomnio, okay. ¿Sí? Porque si el paciente tiene insomnio y se queda dormido, y yo veo el estudio y está dormido menos del 50% del tiempo que está acostado. O sea, está mueve. Ajá, o está despierto, ¿no? Y lo veo despierto yo en el monitor. Ah, es que se está grabando, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahí ese estudio no es válido. Okay. Tiene que estar dormido más de las 50%. Para saber qué está pasando, ¿verdad? Exactamente. Entonces se conecta, se ponen electrodos en un electroencefalograma, se miden los movimientos oculares, el movimiento del mentón, de las extremidades y lo respiratorio. Básicamente es lo que vemos. Okay. Y eso nos sirve para detectar si hay alteraciones en la arquitectura del sueño. Ok. Ahorita que mencionabas lo del insomnio, ¿existe alguna pauta para dar con un diagnóstico de insomnio? O sea, ¿de qué depende? Sí, bueno, ahí son criterios. Okay. ¿No? Básicamente el criterio que generalmente usamos son que el paciente... Bueno, perdóname, me voy a regresar un poquito antes. Hay 3 tipos de insomnio. Sí, porque mucha gente dice, es que no dormí anoche, tengo insomnio. No, a ver, espérate, eso ya es un diagnóstico, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Entonces, pero básicamente tenemos 3 tipos de insomnio, ¿no? Lo que llamamos insomnio inicial, el paciente batalla en quedarse dormido, ¿sí? Pero una vez que se duerme ya. Una vez que se duerme ya. Ajá. Intermedio, ¿no? Okay. Que es que me estoy despertando durante la noche, okay. Y batallo en volver a quedarme dormido. Y terminal, por ejemplo, el terminal es el que más se asocia con depresión. Okay. Es en donde dice el paciente, yo me levanté a las 5 de la mañana y ya no me puedo volver a quedar dormido. O sea, me quedé dormido y todo a las 11, bla, 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 pero me desperté 4:30, 5 ya con el ojo pelón, ya no me puedo volver a quedar dormido. ¿Esa persona va a estar cansada todos los días? Exactamente. Ese se asocia un poquito más con depresión. Entonces, tenemos inicial, intermedio y terminal. Y lo que usamos son criterios, ¿no? Si el paciente se tarda más de 30 minutos en quedarse dormido,
más de 3 o más veces a la semana, ya lo consideramos un insomnio. Ese es el diagnóstico, entonces. Exactamente. Ok, muy bien. Pues mucha gente que nos está escuchando seguramente está en esas. Ajá. Pero bueno, ahora sí, perdón que me desfasé, pero es que no. lo mencionaste, regresando al estudio de la polisomnografía. Entonces, al tener este estudio, tú ya puedes determinar de una manera mucho más acertada cuáles son las causas y por ende, entonces, ahora sí, cómo podemos ayudarle. Exactamente, ¿no? Ok. Para empezar, ver, o sea, su arquitectura, si se está siendo respetada del sueño, o sea, si pasa por todas las fases de las que estábamos hablando ahorita, respira bien al momento de dormir, tiene movimientos anormales en el sueño, todo esto, ¿no? Entonces, eso lo podemos valorar con una polisomnografía. Muy bien, seguramente es algo muy casuístico, o sea, depende de cada paciente, pero en general, ¿qué tipos de abordajes o de tratamientos hay para estas personas? En general, mira, va a depender mucho también de a qué nos estemos enfrentando, ¿no? A qué tipo de trastorno del sueño, ¿no? Por ejemplo, están los trastornos respiratorios como el ¿La apnea ronquido, del sueño? la apnea del sueño, ¿no? Que la gente lo asocia un poquito más con los ronquidos. Ahí son aparatos, ¿no? O sea, Sí, porque la gente tiene que entender que cuando es eso, es mecánico, ¿no? O sea, te estás ahogando tú Hay una solo. obstrucción, exactamente. Y te despiertas. Y te tratas de dormir y otra vez. Entonces la gente, vaya, yo conozco inclusive accidentes de automóvil, porque como no descansaron se están quedando dormidos en el día, ¿no? Sí, de hecho es una causa muy importante de accidentes en vehículo de motor, como dices tú. Ajá. Ahí ya, pues sí se ocupa un aparatito. Sí, ese se llama CPAP y lo que hace es que mantiene la presión de aire constante o bueno, en ciclos durante la noche para que no se colapse la vía aérea. Sí, y se está escuchando como si fueras Darth Vader en la noche, ¿verdad? El aparato, pero pues bueno, duermen mejor. Exactamente. ¿Ok? Entonces, ese es un tipo de tratamiento. En lo demás, digámoslo, por ejemplo, en el insomnio, o cuando se tiende a fragmentar un poquito más el sueño, casi siempre tenemos que decidir entre utilizar medicamentos o irnos por una cuestión más conductual, ¿no? Okay. O muchas veces lo que hacemos es tratar de combinar, ¿no? O sea, tratar de decir, oye, te doy un medicamento para que duermas un poquito mejor, pero hay que hacer estas modificaciones, ¿no? Una de las cosas que tiende a pasar mucho... Entonces, ¿sí se puede medicar a una persona que no duerme? Sí, definitivamente, pero hay que hacerlo por el periodo de tiempo que sea necesario solamente, ¿no? En lo que le ayudamos a modificar su sueño. ¿Para no crear una dependencia? Sí, para no crear alguna dependencia o también para que el medicamento no deje de hacer efecto, ¿no? Porque, por ejemplo... hace tolerancia. Sí, hace tolerancia, exactamente. Por ejemplo, a veces se utilizan mucho los antihistamínicos, ¿no? Como el Nytol, que es la difenidramina. Es famosísimo. Ajá. Sí, de hecho hay anuncios aquí en Monterrey que dicen no causa dependencia. Últimamente lo están promocionando mucho y hay gente que cada vez que sube un avión se lo toma. Se lo avienta. Exactamente, sí. Pero el peligro, por ejemplo, con los antihistamínicos es que hay muchos pacientes que lo toman 1 o 2 semanas seguidas y ya la tercera semana dicen, oye, ya no me está haciendo efecto. Ya no me está haciendo efecto. Entonces sí causa tolerancia. Causa tolerancia, exactamente. Entonces, ¿por qué presumen eso? Sí. Entonces, no es tanto que yo sienta que necesite el fármaco, pero ya no me hace. Pero, por ejemplo, la melatonina es más inocua, ¿no? Es un poquito más inocua, sí, en el sentido de que la melatonina es una hormona que nosotros producimos, ¿no? Entonces, y esa se produce con el ciclo de luz-oscuridad, ¿no? Nada más que sí hay que darla de la manera correcta, ¿no? Porque muchas veces se da 30 minutos antes de dormir, ¿no? Tómatela y acuéstate a dormir y en realidad no, se tiene que dar para que coincida con nuestro propio ciclo de melatonina, ¿no? Y ese ciclo es más o menos unas 2 o 3 horas antes de que nos vayamos a dormir. O sea, entonces tomar melatonina en pastillita o hasta los he visto sublinguales. 3 horas antes de dormir. Sí, o sea, yo por ejemplo la mayor parte de mis pacientes les digo, cenas entre 8 y 9 de la noche, ¿no? Más o menos, te tomas después de cenar tu pastillita de melatonina y en la noche. En realidad, la melatonina, más que un hipnótico, es lo que llamamos como un tipo de cronoterapia. Ayuda a consolidar el sueño y a mantenerlo a su hora. O sea, no es una pastilla para dormir. No te duerme, exactamente. A algunos pacientes sí les da un poquito de sueño, a la gran mayoría no. Se relaja. Sí, se relajan un poquito y demás, ¿no? Entonces... ¿Y esa no crea tolerancia? No crea tolerancia. Perfecto, sí. Digo, como te digo, tampoco son inocuas y, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto que es un poquito preocupante es que han estado sacando como presentaciones en gomitas, ¿no? Y entonces a veces me como dulces. Ajá. O papás que dicen de que le di 10, ¿no? Al niño y sí se pueden intoxicar con la melatonina de todos modos.
La dosis es el veneno. Exactamente. Entonces, sí se pueden medicar también la melatonina, los antihistamínicos. Hay medicamentos que son controlados, se pueden utilizar también, pero como te digo, mientras sean por periodos de tiempo que yo diga, bueno, te lo voy a dar por unos 2 meses y en estos 2 meses vamos a modificar tus hábitos de sueño y vamos a ayudarte a que te quedes dormido un poquito mejor. Muy bien, muy bien. Y bueno, ya vimos lo del CPAP, vimos, bueno, que hay tratamiento farmacológico, pero por ejemplo, para una persona que a lo mejor no requiere medicarse, ¿qué tips o qué recomendaciones harías para que duerman mejor? Sí, mira, a grandes rasgos es lo que llamamos higiene del sueño. Muy bien. ¿No? Y sí hay como medidas muy generales. Evidentemente, ya cuando lo vemos en una consulta, tenemos que individualizarlo, ¿no? O sea, cada paciente necesita cosas diferentes, ¿no? Pero a grandes rasgos, número 1, ¿qué es lo que más sirve? Tener un horario fijo de sueño. Okay. ¿Sí? Lo que más va a hacer que se fragmente tu sueño y que no puedas dormir bien es hoy lunes me duermo a las 10, mañana a las 3 y luego a las 9 y así sucesivamente. Estar cambiando los horarios de sueño hace que se fragmente mucho. Entonces, si tú puedes hacer una cosa solamente para dormir mejor, fija tus horarios de sueño, ¿sí? Y evidentemente organízate, sí. Y yo también digo, yo se lo digo mucho a mis pacientes, tampoco se trata de tapar el sol con un dedo. Yo sé que es el fin de semana y te desvelas y lo que sea, pero que no varíe demasiado. O sea, que sea más la excepción que la regla, ¿no? Okay. Entonces, si puede ser una cosa, es eso, ¿no? Fíjate bien tus horarios de sueño. Segundo, ejercicio, ayuda mucho, pero en la mañana. ¿En serio? Sí. Ese es un muy buen dato. Porque hay gente que no le gusta hacer ejercicio en la mañana y yo me incluyo. Sí, o que te dicen de que no, ¿sabes qué, doctor? Me fui a correr, no, en la noche para cansarme. Y intuitivamente... ¿Eso no cansa más entonces? Sí te puede cansar más, pero liberamos ciertas hormonas que nos mantienen alerta, como el cortisol. Ya. Entonces liberas cortisol y en realidad a lo mejor al principio sí te quedas dormido, pero luego te estás despertando. Correcto. Y te está manteniendo alerta. Okay. ¿No? Vaya. ¿Y si fuese a mediodía? Si puede ser a mediodía. Mira, con que no sea 3 horas antes de que te vas a dormir. Correcto. Mucha gente hace eso, porque sale del trabajo y se va. No, al gimnasio. Y que está oscurito, no está el solazo, por así decirlo, y los prefieren en la noche. Entonces, ejercicio de preferencia lo más temprano posible, sino con que no sea 3 horas antes de que te vayas a dormir. Okay. Alimentación también, que no sea 3 horas antes de irte a dormir, o sí, que no sea una cena muy pesada. No, todo nos ha pasado, que cenas algo así demasiado pesado. Abajo, sí. Entonces, alimentación, ejercicio, tratar de limitar mucho las siestas durante el día, ¿no? Sí puedes hacer una siesta, 20, 30 minutos, de preferencia con alarma, no prolongarla mucho. Si mencionabas ahorita que los ciclos del sueño, los más reparadores, son ya en la cuarta o el sueño REM. Ajá. Pues, y dura 1 hora y media, pues con 20 minutos, ¿qué tanto vas a descansar? Claro. O sea, entonces, tratar de evitar las siestas durante el día. Y básicamente eso es lo que nos ayuda un poquito más, ¿no? Evidentemente, como te digo, luego hay pacientes que se privan de sueño por otras circunstancias. Están los médicos que hacen guardias, ¿no? Sí, no. O trabajo son por turnos. circunstancias especiales, ¿no? Claro, pero digo, y sí te lo tengo que decir, por ejemplo, el trabajo por turnos es súper dañino, ¿no? Ah, claro, y es muy arcaico. Espero que poco a poco eso vaya cambiando. Sí. No, pero hay gente que tiene 3 días sin dormir en el hospital. Sí, y metabólicamente es dañino, claro. ¿No? En alguna ocasión en un congreso de sueño estaban hablando de eso y decían, mira, no sabemos si sea más malo, pero al menos es igual de malo que fumar. Ok. Sí, eso es un factor de riesgo para todo, el fumar. Y entonces, de privarte crónicamente de sueño también te puede dar diabetes, envejeces obesidad. más rápido. Exactamente. Sí, más riesgo de muchas enfermedades. Sí, siento que en la comunidad médica, sé que la mayoría de la gente que nos ve a lo mejor no forma parte de la misma, pero les vamos a platicar. En la comunidad médica, pues es una práctica muy común que no duermas, porque es tu servicio a la comunidad y así te educas mejor. Ajá. Y durante muchos años, inclusive nuestros maestros, pues así lo vivieron y lo siguen inculcando de esa forma. Pero no necesariamente es bueno para el médico que se está desvelando, ni mucho menos para el paciente que le toque atender cuando tiene 3 días sin dormir, ¿verdad? Claro, con la deprivación de sueño. Claro, o sea, se presta para errores o para, como dices tú, problemas de memoria, ¿no? ¿Cómo, verdad? Entonces, creo que sí ha habido cierto avance en no hacer la labor médica tan extenuante, pero sigue existiendo. Sí. Digo, y hay muchos otros trabajos, ¿no? También en donde se privan de sueño y socialmente existe como un cierto orgullo, ¿no? En el privarse de sueño. Que yo pude. Y aguantar más tiempo.
pero a la larga causa muchas alteraciones, ¿no? Entonces, como te digo, si realmente nada más quieres hacer una cosa, fija bien tus horarios de sueño, trata bien de dormir durante la noche y mueve tus comidas y el ejercicio para que no te van a estar impactando en tu sueño, ¿no? Muy bien, José. Pues entonces, para todas aquellas personas que nos están viendo y escuchando, que sepan que si están teniendo problemas para dormir, sí existen soluciones. Definitivamente. Muy bien. Ahora lo que sigue, José, es invitar a nuestro director creativo, Pepe, que mucha gente pues, lo ha visto en nuestros videos, y que ahora tiene un pequeño espacio en el programa con las preguntas, en la cual te va a abordar con cosas que a lo mejor una persona que no forma parte del área de salud te preguntaría típicamente. Claro. Pues adelante, ahora llegó la sección más esperada por todos, las preguntas. Y hoy tengo la fortuna de compartirla también con un viejo amigo, José Garza. Bueno, yo lo conozco como Pepe de hace pues ya bastantes años. Pepe versus Pepe. Pepe versus Pepe. Y justamente ahorita, pues yo estoy detrás de cámaras normalmente y ahora traigo varias preguntas que bueno, creo que son preguntas bastante rápidas, pero pues de una persona fuera de la medicina. Y la primera pregunta es, ¿por qué a veces despierto, aunque haya dormido mis horas, y siento que no descansé? Bueno, mira, ahí digo, puede haber muchas causas, ¿no? Yo diría que una de las cosas más comunes es el que ese periodo de sueño haya sido insuficiente, ¿no? O sea, si ya despertaste y ya son las 8 o 9 de la mañana y tu reloj biológico te está diciendo que ya es hora de despertar, te vas a despertar, ¿no? Pero en realidad tu sueño fue insuficiente, ¿no? Por mucho yo creo que eso sería lo más común, ¿no? Pero definitivamente existen un montón de otras causas. Por ejemplo, ahorita platicamos un poquito de la apnea, ¿no? La apnea es una causa muy común por la cual las personas se sienten muy cansadas en la mañana. Sí, porque tú piensas que dormiste, pero en realidad no. Exactamente. Ajá. O muchas veces tienen muchos despertares, pero lo que llamamos micro despertares. O sea, y lo vemos nosotros en los estudios, ¿no? Se despiertan 2 segundos y se vuelven a quedar dormidos, pero es porque está faltando la oxigenación. ¿Te das cuenta de que te despiertas? Exactamente, ¿no? Digo, y hay otras causas también, hay movimientos de piernas durante las noches y muchas otras causas, pero te digo, por mucho lo más común sería que ese periodo de sueño fue insuficiente. No sé si esto, tenga algo que ver, pero ¿por qué hay gente que sueña y otra gente que dice, no, yo nunca sueño nada? Más bien es que no se acuerda. Ajá. Siempre sueñas, es lo normal. Sí, mira, fíjate, esta pregunta es muy interesante porque, para empezar, nosotros soñamos durante casi toda la noche, ¿no? La diferencia es que ahorita hablamos de las diferentes etapas del sueño. En el sueño no REM generalmente son imágenes, formas, etcétera, etcétera. No son sueños que tienen ni contenido emocional, ni una historia o una estructura narrativa. Generalmente soñamos durante el sueño REM y esos sueños son sueños más vívidos, ¿no? Generalmente. Si tú te despiertas en medio del sueño REM, te vas a acordar de lo que soñaste, ¿no? Si tú no ciclaste, fuiste al sueño REM y luego subiste a las etapas más superficiales, eso generalmente no te vas a acordar, o te vas a acordar despertándote y luego se te va a olvidar. Ok, sí, por eso a veces, bueno, a mí me pasa mucho que como que yo hace 2 días dije, tuve un sueño muy bueno, hasta quiero escribir la historia, pero como que ya después no tuvo sentido, ok. ¿Qué es más importante? ¿Dormir el tiempo que se tiene que dormir, que dijiste que es como 7 horas y media, 8? Más o menos, ajá. O la rutina. O sea, es decir, o generar la rutina y siempre dormirme y despertarme a la misma hora. Porque, vale lo mismo si, por ejemplo, como decías, yo hoy me tuve que dormir a las 2 de la mañana, pero me despierto, pasan las 8 horas y me despierto a la hora que es. A mediodía, haz de cuenta. ¿A mediodía? O eso no es tan bueno, o es mejor que como quiera me despierte a la hora que tenía. Mira, lo mejor es que es una combinación de ambas cosas, ¿no? Que el sueño sea suficiente en cantidad, o sea, es decir, estas 7 horas y media u 8 horas, pero que coincida con tu propio reloj interno, ¿no? Porque cuando no coincide con tu propio reloj interno, ¿no? Entonces lo que empieza a pasar es que empezamos a ver periodos de sueño más fragmentados, menos profundos, ¿no? Y eso ese reloj interno siempre está activo y está funcionando, ¿no? Y está detectando cuando ya no es tu momento para dormir, ¿no? Sí, hay gente que aunque se haya dormido a las 4 de la mañana, a las 8 ya despertó. Exactamente, ¿no? O ahorita lo platicábamos, por ejemplo, con los médicos que hacen guardias, yo alguna vez lo platicaba con estudiantes o con residentes, siempre hay un periodo de tiempo, ¿no? Se privaron de sueño toda la noche y a las 6 de la mañana de repente dicen, oye, ya no me siento tan cansado. Sí, y ese es tu reloj biológico entrando y diciendo, oye, ya es de día, ya es tiempo de que estés activo, ¿no? Entonces, el problema es que si tú te mueves el periodo de sueño, aunque duermas las 8 horas, no van a ser 8 horas tan reparadoras, ¿no? Ok.
Para todos deben ser de 7:30 a 8 horas, o hay gente que dice, no, yo con 6 la armo. Sí, o sea, es lo que llamamos los fenotipos como dormidores cortos, short sleepers en inglés. También hay long sleepers, ¿no? O sea, entonces sí hay ciertas personas que duermen menos o duermen más. Varía mucho de cada persona. ¿De qué depende? De lo que ese paciente siente como reparador, ¿no? Y hay una cuestión genética de fondo. Generalmente todos estos periodos de sueño, las horas, la cantidad y demás, lo podemos ver en la familia. Son familias que tienden a ser dormidores cortos, que se despiertan más temprano en la mañana, se sienten activos, no tienen ningún impacto sobre su vida. Entonces sí pueden dormir menos. Como decía yo ahorita, menos de 5 horas ya casi siempre es patológico, ¿no? O la mayor parte de las veces, ¿no? Tú tienes cara de long sleeper, Pepe. Yo sí soy, pero es que como quiera duermo mucho y como quiera siento que no descanso, tengo que hacer cita. Tengo que hacer cita ya. Algo que comúnmente pensamos es que a lo mejor si no dormí las horas que tenía que dormir, me las duermo en la tarde y ya vale igual. ¿Existe esto conocido como reponer horas de sueño? Mira, sí y no. Sí te va a ayudar de cierta medida a sentirte descansado. Ese día. Sí, ese día, exactamente. Pero te va a trastornar todos los demás. Ándale, exactamente. Ajá. O a la larga, ¿no? Es una deuda que no se puede saldar, ¿no? O sea, si tú te privaste de sueño, por más que a la siguiente noche te duermas 2 o 3 horas más, es una deuda que no se va a poder saldar al 100%. Digo, pero ese día sí te ayuda, ¿no? Y sobre todo porque se empiezan a acumular sustancias cerebrales, ¿no? Y el sueño las barre. Entonces, si tú te duermes un ratito, se van a barrer y te vas a sentir un poquito más descansado y un poquito mejor. Pero esas horas que no dormiste nunca se pueden saldar al 100%. Ok. Entonces vale mucho más pues el tener la rutina. En la noche. En la noche. La rutina, las horas que es y el tiempo que debe ser. Exactamente. Ok. Algo que pudiera ser un poco polémico, pero conozco ciertas personas que me han dicho, yo desde que tomo CBD, duermo mejor. O sea, había probado todo y hasta que probé el CBD, el cannabis, duermo bien y ya no me despierto en la noche. ¿Esto es real? Mira, sí, definitivamente el CBD puede tener un impacto y puede ayudarte a dormir mejor. Y aquí tenemos que decirlo, todas las sustancias, no cualquiera, el CBD, el alcohol, por más natural que sea. Ajá, los medicamentos, las hierbas, todo sí te pueden ayudar a dormir mejor, pero siempre van a alterar la arquitectura de tu sueño. Sí, al corto y al mediano plazo, ¿no? Y como te digo, incluyendo los medicamentos, y digo, nosotros los recetamos, ¿no? Claro. Y este medicamento te va a ayudar, te va a alterar la arquitectura del sueño en un inicio. Aquí lo importante, yo creo, no soy psiquiatra, pero me parece que causa sentido, es que siempre y cuando sean indicados por un especialista, hasta el CBD, yo creo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Porque la gente lo consigue sin receta gomitas, médica. En Amazon hay. Ajá, y a lo mejor se está haciendo, aunque va a dormir, pues a lo mejor está haciendo un daño, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y nosotros hemos visto pacientes que consumen CBD de manera crónica, ¿no? Tienen 3 o 4 años consumiéndolo y no tienen arquitectura del sueño, ¿no? Ya. O sea, nada más hacen etapa 2, no hacen sueño REM. Siento que mucha gente nos va a tirar mucho hate, pero hay que decirlo. Sí. O sea, no es lo mejor. No es lo mejor. Y como les digo, eso pasa con cualquier sustancia, no nada más con el CBD. Y no es una cuestión de que, el CBD... Sí. No es satanizarlo. No es satanizarlo, no. Es simplemente decir, cualquier cosa que tú te tomes para dormir mejor, altera la arquitectura de tu sueño. Oye, y por otro lado, bueno, está quien piensa que la marihuana, que entiendo que es el THC es el compuesto que te hace... es más psicoactivo. Ajá. Hay gente que me dice por lo contrario. O sea, si no fumo marihuana en la noche ya no puedo dormir. Esto también. ¿Sí hay tolerancia? Sí, también hay tolerancia, ¿no? Okay. O sea, sí causa una cierta dependencia y demás. Y sí, definitivamente hay muchos pacientes que sienten que les ayuda bastante, pero otra vez altera la arquitectura de tu sueño a la larga. Lo mejor es tratar de no depender de ningún tipo de sustancia, ni CBD, ni THC, marihuana, ni medicamentos controlados para poder dormir, ¿verdad? Ni el alcohol, Pepe. Ni el alcohol. Bueno, pues es que a mí también, por ejemplo, una chevecita en la noche y de repente, y siempre está la gente que dice, oye, una chevecita, y con eso me da sueño, entonces pues o sea, es lo mismo, termina siendo lo mismo. Exactamente. No, sí. Pudiera causar, pudiera alterar entonces esta arquitectura del sueño que mencionas. Ajá. Y lo correcto sería pues regularse de manera natural. Sí, o lo que llamaríamos conductualmente, ¿no? Ayudando con buenos hábitos y mejor estructura de tu sueño y de tu día en general, ¿no? Eso es lo mejor. Bueno, Pepe, nos cancelas las cheves en la noche. Entonces. Sí, no, cancelamos la cheve a partir de ahora. Ok, entonces, esto me lleva creo que a mi última pregunta. De todos los suplementos que vemos que nos aparecen en internet, en Amazon y demás,
que pues no necesitan una receta médica. Entonces, aunque no necesiten receta, es mejor, si no están indicados, no tomar. Mira, sí, como bien decían ustedes, lo mejor es tener una indicación precisa de por qué se va a utilizar ese medicamento. En primer lugar, por lo que mencionábamos ahorita de cómo pueden alterar la arquitectura del sueño, y en segundo lugar, porque, mira, todos podemos pasar por periodos de insomnio agudo, ¿no? O sea, tuve un problema hoy y hoy no pude dormir, ¿no? Y no pasa nada, o sea, generalmente, pues bueno, a lo mejor me tomé el suplemento, ya me pude dormir y demás. Pero si se tiende a ser crónico, luego uno de los problemas es la retirada, ¿no? Entonces me compré X suplemento, pero ya llevo 3 meses y lo quiero suspender y reboto, no sé cómo retirarlo exactamente, ¿no? Y por ejemplo, a mí me toca verlo mucho en la consulta, ¿no? Empecé a tomar X cosa, oye, ya llevo 6 meses y no sé cómo dejarlo. O sea, realmente quisiera dejarlo y lo he intentado 2 o 3 veces dejarlo, pero no he podido, ¿no? Entonces, por eso hay que tener la indicación, y esa indicación debe venir de por qué lo estoy tomando, cuánto tiempo y cómo se me va a retirar el medicamento. Y aquí tengo que decirlo, ¿no? Evidentemente, como en toda la medicina, hay excepciones, ¿no? Y hay pacientes que lo tienen que tomar por años, de manera crónica, de manera indefinida, de por vida, debido a ciertas condiciones muy puntuales, ¿no? O sea, hay cosas y hay procesos cerebrales que a lo mejor no se van a reparar, por ejemplo, un infarto cerebral, ¿no? Y ese infarto cerebral ya hizo que esa persona no va a dormir bien y sí tiene que tomar medicamentos, pero fuera de eso, en la gran mayoría de las personas no es así. Por eso hay que consultar. Muy bien, pues muy bien. Esas fueron las preguntas. Muy bien, Pepe, esperamos que eso haya ayudado para tu ciclo. Sí, yo creo que sí va a poder dormir bien hoy. Muy bien, muy bien. Doctor José Garza, estoy seguro que mucha gente va a querer, por inquietudes, con base a este programa, buscarte para consulta. ¿En dónde te pueden encontrar? Mis redes sociales, y lo tengo que decir ahorita, están como en un proceso de renovación, pero sí están presentes de todos modos. Es Sleep Aid, AID-MX, ¿no? Aquí va a salir de todos modos en la pantalla. Entonces, Sleep Aid MX, ahí está el teléfono de mi consultorio también, y cualquier duda con todo gusto. Esto es para trastornos del sueño, pero eres psiquiatra. ¿Cualquier otra cosa relacionada también? Claro, cualquier tipo de situación emocional y demás, yo también lo veo. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Aprendimos bastante. Muchísimas gracias por la invitación. Y muchísimas gracias a ustedes por estar atentos a este humilde programa de salud